Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, planes del medio juego en ajedrez y hoy vamos a ver el ejemplo número 7. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, esta es una partida, un ejemplo de nuevo, del entrenador Grivas, el gran entrenador griego. Va de blancas, una posición derivada de la defensa Benoni. Y acá juega el blanco y como siempre con esta serie te sugiero que detengas el video unos 5 minutos y pienses qué jugarías si fueras el blanco. Bueno, ahora te voy a dar 3 posibles planes a seguir con blancas y para eso primero voy a dar la evaluación de la posición, digamos. Esta es una posición en la que las blancas tienen una pequeña ventaja, tienen el caballo en C4 muy bien ubicado, que puede acceder a la casilla débil B6, ataca el peón débil de D6. A su vez, las blancas tienen ventaja de espacio, lo que permite mover y movilizar las piezas de forma más fluida. A su vez, el negro tiene debilitado el flanco de rey y el rey en general. Esto posibilita sus casillas débiles como F5 y H6, donde la pueden ocupar alguna pieza o atacar el peón de H6. Y por otro lado, las negras tienen la pareja de alfiles, lo cual no hay que subestimarlo. Un alfil centralizado en D4, que está invadiendo el campo del blanco, y en apariencia tiene una posición sólida. Entonces, acá hay, en principio, 3 planes que serían los más viables. Digamos, el plan A lo que considera es que, si bien las blancas tienen una mejor posición, una leve ventaja, acá las negras inmediatamente están atacando el peón de E4 con 3 piezas, pero el blanco considera que en realidad no lo están atacando realmente, ya que si capturan el peón de 4, el negro termina perdiendo el de D6, entonces se despreocupa el blanco del peón de 4, pero en el plan A lo que se busca es mejorar igualmente la posición de las piezas, entonces esto se puede conseguir trayendo una pieza hacia el centro, por ejemplo torre a E1. Una cuestión que me olvidé de decir es que el blanco obviamente desearía en algún momento jugar F4, es decir, hacer una palanca de peón, pero por motivos tácticos estratégicos esto falla, lo vamos a ver más adelante, así que el plan A sería centralizar una pieza con torre a E1, podría seguir caballo G4, obviamente si caballo por E4 puede seguir algo por el estilo con ventaja del blanco, entonces el negro puede seguir con caballo G4, caballo por G4, alfil por G4, dama B3, alfil D7, caballo B6, torre BD8, donde vemos que el blanco tiene una pieza en el territorio rival, un caballo fuerte, pero el alfil negro también, que está en D4, es una pieza fuerte. Las blancas conservan una pequeña ventaja. El plan B sería, considerando que el alfil de D4 es una pieza muy fuerte, lo primero que tendríamos que hacer es eliminar esa pieza. Y esto se podría conseguir llevando el caballo a la casilla C2, por lo tanto podría seguir con dama B3. Obviamente haciendo esto, el blanco entregaría el peón de E4, pero con la idea de eliminar este alfil, el blanco tendría compensación por la dinámica de sus piezas. Podría seguir luego dama B3, dama C7, obviamente. Ahora sí se amenaza realmente el peón de E4, ya que con la torre y el caballo se ataca y la dama ahora defiende el peón de D6. Seguiría caballo C2, caballo por E4, caballo por D4, C por D4, torre F1, alfil F5, dama A3, amenazando alfil por E4 y caballo por D6, ¿no? O dama por D6. Mejor caballo por D6 porque se perdería el caballo, ¿no? Alfil F5 y caballo B6. Esto podría ser una posible continuación, donde las piezas blancas están activas y el blanco llevó un caballo a un puerto fuerte.
Las negras tienen dos debilidades en D6 y D4. El peón de ventaja prácticamente no tiene, es irrelevante, insignificante. Este sería el plan B. Y el plan C lo que considera es que el norte estratégico del blanco es ocupar la casilla F5, aprovechar la debilidad del flanco de rey. Y para esto lo ideal, ya que las casillas débiles, ya que las casillas blancas del negro están débiles, sería cambiar el alfil de casillas blancas para ubicar el caballo en F5, lo cual sería un monstruo en la posición. Y eso se puede conseguir de nuevo sacrificando el peón de E4 mediante E5 y puede seguir alfil por E5, alfil F5, alfil D7, alfil por D7, dama por D7 y dama D3 defendiendo el peón de D5 para luego ocupar el caballo en F5, caballo B6 y las blancas tienen compensación por el peón y si no puede seguir D por E5, alfil F5 y de nuevo las blancas tienen compensación por el peón. Considerando los tres planes, el plan A, como te dije, sería torre A E1, manteniendo todas las piezas y mejorando levemente la posición. El plan B es eliminar el alfil de D4 y el plan C sería cambiar los alfiles de casillas blancas mediante E5 para llevar un caballo en F5. Te sugiero que detengas el video y que pienses de nuevo unos 5 minutos más o menos cuáles de esos tres planes elegirías y después te comento lo que sucedió en la partida y cuál elegiría yo. Bueno, antes que nada hay que decir, como te decía inicialmente, que F4 falla desde el punto de vista estratégico y táctico por caballo G4. Vemos la presión de las piezas por el caballo D3 que ahora está clavado. Y de las piezas pesadas por la columna E puede seguir torre a E1, F5, es decir, el negro demuele el centro del blanco. Y si E5 puede seguir caballo por E3, G por F4. Y acá el blanco queda perdido porque por torre por F4 sigue dama por E5. Y bueno, acá luego de, por ejemplo, torre F3 sigue F4, así que queda con pieza de ventaja. Claramente ganado. Y si no, tiene que hacer torre por D4, pero de todas maneras acá está perdido el blanco. Así que F4 falla estratégicamente y tácticamente. Otra jugada que falla sería la lógica F3 para estabilizar el centro con el peón, porque de nuevo por el caballo en E3 sigue caballo por D5. Ahora vemos la importancia del alfil de D4 que está clavado. Y obviamente por D5, alfil por E3 y el negro ganó un peón gratuito, digamos. Entonces, vamos a evaluar cada uno de los planes. El plan A, torre a E1, caballo G4, caballo por. Esto es lo que podría haber seguido. No es malo este plan, pero la ventaja que obtiene el blanco es mínima. Sigue teniendo una pequeña ventaja, pero no sacó nada de la posición. El plan B es eliminar el alfil de D4. Que eso es un principio, digamos, universal del ajedrez, que cuando una pieza enemiga nos está invadiendo el territorio, tenemos que eliminarla. Y sería empezando con dama B3, podría seguir algo por el estilo, como vimos. Y las blancas están bien, tienen más ventaja que en la variante anterior, sobre todo por la presión por la columna C que pueden hacer, ya que el caballo impide que una torre se ubique en C8. Entonces las blancas tienen las manos libres para doblar las torres, por ejemplo, en la columna C. Y obviamente, como te decía, el ataque también al peón de D6. Y vemos que el peón de D4 es prácticamente irrelevante para el peón extra de ventaja, ¿no? del negro es irrelevante. Así que este plan es mejor que el anterior. Sin embargo, claramente el mejor plan, como te conté antes, es el CE5, porque justamente pone en evidencia el talón de Aquiles de la posición del negro, que es el flanco de rey y la debilitada posición del rey en particular, y las casillas blancas.
Esta es otra cuestión muy práctica a tener en cuenta. Cuando uno de los bandos tiene las casillas muy débiles, como vemos acá, por ejemplo F5, H5, lo que hay que buscar es eliminar el alfil que defiende esas casillas. Entonces, el blanco sacrifica un peón en E5, sí, como vimos, alfil por E5, alfil F5, alfil D7, alfil por D7, dama por D7 y dama D3. Estos son algunos de los potenciales planes. Caballo B6, caballo F5, atacando el rey y el peón de H6, dama H3, atacando en H6, también podría seguir H4, aprovechando la debilidad, el peón G5, que es muy débil. Para esto podría seguir también torre Fd1 para liberar a la dama de la defensa del peón de D5, ya que el caballo también varía F5. Otra jugada podría ser torre A3 y torre B3 para torre B6 atacando en D6 o directamente atacando en B7 o también llevar la torre a H3, ¿por qué no? Son todos posibles continuaciones de cada una de las piezas. En la partida se jugó D por E5, a lo cual siguió alfil F5, como te decía, hay que cambiar ese defensor. Y acá vemos que aparte ahora el blanco tiene el peón pasado central, que por ahora no hace nada, pero puede ser muy amenazante más adelante. Se puede apoyar con el caballo. Otra jugada podría ser caballo B6 y caballo D5 una vez que avance el peón a D6. Obviamente el caballo en E3 puede saltar hacia F5 o D5 una vez que avance. También se podría llegar a jugar H4 para explotar directamente y minar el flanco del rey y doblar las torres detrás de en la columna D detrás del peón pasado para apoyar su avance. En la partida las negras jugaron alfil por E3. Esto es un error, esta pieza es fuerte y además no solamente que invade el campo del blanco, sino que evita, por ejemplo, un potencial F4, porque queda clavado el caballo y está bloqueando el centro y además cede la pareja de alfiles, lo que en general no es bueno. El rival te tiene que obligar para ceder la pareja de alfiles, sino lo ideal es conservarlo o si vamos a ganar material o alguna ventaja muy clara estratégica, si no hay que conservarla. Seguramente el negro pensó que el caballo en F5 sería muy potente, es cierto, pero hay una compensación teniendo el alfil en D4. Al jugar caballo por E3, ahora el caballo igualmente, el otro caballo, el DC, puede ir a F5, entonces se liberó el bloqueo en la columna D. Esta jugada no puede ser buena. Acá jugó caballo por E3, el blanco podría haber seguido D6, alfil por F5, si se entrega en F2, sigue dama por F2, dama D8, alfil por C8, torre por C8 y dama por F6, ganando una pieza con clara ventaja al blanco, así que alfil por F2 es mala. Podría seguir alfil por F5, dama por F5, dama E6, F por E3. Era otra opción para jugar con el peón pasado muy amenazante central. De nuevo con el plan de caballo B6 apoyando en D7, doblar las torres a la columna D. Pero el blanco jugó caballo por E3. E4, acá el negro quiso jugar activo. Otra opción era alfil D7, a lo que podría seguir torre A3, alfil B5, torre Fd1, torre D1 mejor dicho. Y las blancas tienen una clara compensación. Va a seguir D6, D7, el caballo puede luego saltar a D5. El alfil se puede cambiar cuando uno quiere, ya se corrió de la diagonal C8 a H3, así que el alfil puede jugar por ejemplo a E4 y caballo F5. Era un poquito mejor que lo que se jugó en la partida. E4, torre Fd1, también se podía jugar F3 directamente atacando el peón central, lo que podría haber sido alfil por F5, caballo por F5, dama E5, F por E4 con ventaja del blanco. Ya se recuperó el peón y tiene el monstruo en F5, como se suele decir, la presión por la columna F con las torres. Pero el blanco jugó torre Fd1, siguió alfil por F5, caballo por F5, dama E5, caballo E3, caballo D7, D6, avanzando el peón pasado y ahora vemos que el caballo aparte tiene esta casilla también, esta casilla para la torre. Vemos que si el alfil estaría en D4, estas
posibilidades no las tendría el blanco. Acá, a pesar de tener un peón de menos, tienen una ventaja bien tangible el blanco. Un montón de debilidades tiene el negro, C5, E4, H6, B7 más estas casillas. Se pueden ubicar piezas blancas. Torre 6, torre D5, dama F6, torre A D1. De nuevo, vemos todas las debilidades, las piezas desorganizadas, con poca armonía. Esto es una clara ventaja, pero hay que seguir maniobrando. Torre C8, acá era mejor B6 para activar un poco las piezas. Podría seguir torre 5 D2, B por A5, caballo D5, dama G7, obviamente dama D8, sigue caballo E7 jaque y caballo C6 ganando calidad con clara ventaja del blanco. Así que acá hay que jugar dama G7, dama 4, torre D8, dama por A5 y se recuperó el peón. Se amenaza dama por A6, dama por D8, caballo B6 para eliminar el bloqueador del peón pasado. Acá queda con clara ventaja el blanco. Pero era un poquito mejor que lo que ocurrió en la partida. Torre C8 por torre 5 D2, rey H8, dama B3, torre C6. Esto en definitiva también es un error. Había que defender el peón con torre B8, caballo D5, dama F5, caballo B6. De nuevo buscando eliminar el bloqueador del peón pasado para seguir avanzándolo. Torre D8, caballo D4, torre con B8, torre B8 y sigue teniendo ventaja el blanco, pero hay que seguir jugando. En cambio con torre C6, acá el negro probablemente no haya visto esta jugada, caballo C4 y ahora no se puede defendiendo el peón de D6. Siempre el negro lo que estaba a la expectativa de, bueno, me capturas este peón pero se te cae el de D6. Y al jugar torre C6 y al defender en C4 con el caballo, ahora inevitablemente va a perder el B7 y no va a ganar el de D6. Era mejor caballo C4 que dama por B7 por torre por E6, dama A8 jaque, rey H7, obviamente que es malísima rey por G7 porque se cambian las torres y sigue el doble en F5. Así que única rey H7, torre por D6, torre por D6, dama por E4 jaque, rey G8, dama E8, caballo F8. Obviamente que si el rey, por ejemplo, se mueve a H7, se cambian las piezas y se come el peón de F7. Y si se juega a G7, de nuevo torre por y caballo F5 con el doble al rey y a la dama. Así que única caballo F8, caballo D5, dama E6, dama por, torre por, G4 con una pequeña ventaja del blanco. Obviamente que me quedo 1000 veces con el blanco, pero la ventaja no es tan fácil de realizar, a diferencia de con caballo C4 que se conservan las piezas, se conserva el peón de D6, dama D8, dama por B7, dama C8, dama B3. Obviamente que conservar la dama, esta dama es mucho más activa que la dama negra. Y acá vemos todas las debilidades de nuevo del negro, F7, H6, C4, C5, A6, dama D8, F3, esta es una buena jugada, atacando al peón de E4 y abriendo la posición para explotar de mejor forma las debilidades. Esta es otra idea que siempre tenés que tener en cuenta, que cuando tenés ventaja en dinámica y tus piezas son más activas, tenés que abrir la posición. Se jugó E3, era mejor por F3, dama por F3, se ataca en C6 y en F7, torre C8, torre F2, torre F6, dama H3 y se ataca en H6 y en D7. Era una posibilidad. Otra posibilidad era F5, que creo que es un poco mejor. Podría haber seguido torre E2, dama E8, F por, torre por E4, torre por, F por E4, obviamente dama por E4, dama B7. Y las blancas quedan con clara ventaja. Estas piezas quedan inmovilizadas, la dama queda defendiendo. Se amenaza dama por D7 con clara ventaja acá del blanco. Así que F por E4, dama H3. Rey G7, torre E1 con clara ventaja del blanco. Se amenazan jugadas como
dama F5, caballo E3 y caballo F5. Hay un montón de opciones. Torre F1 y dama F5 también, o dama F5 y dama D5. Pero bueno, era un poquito mejor que lo que se dio en la partida. E3, torre E2, mejor que caballo por E3, ¿no? Torre E2, torre C8, porque justamente acá se ve la diferencia. Se gana el peón gratuito de E3, torre dama por E3, dama F6, caballo B6, insistiendo de nuevo con la idea de eliminar al bloqueador del peón de D6. Siguió dama F5 y acá abandonaron las negras porque fue un terrible error. Se olvidaron, defendieron al caballo, pero se olvidaron de la torre, así que acá queda con torre de ventaja y abandonó el negro sin que juegue el blanco. Obviamente, como te digo, ¿sí? Dama F5, caballo por C8, torre D8, podría haber seguido caballo por D7, torre por D7 y dama E8, ganando también la dama. Así que la mejor jugada era caballo por B6, se resigna, pero ahora tiene dos peones pasados, terribles, terrible ventaja ganadora del blanco. Rey G7 y D7, y uno de los dos peones va a terminar coronando. Así que, de todas maneras, el negro estaba perdido en esta posición. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal, dándole clic al botón rojo que está ahí abajo y que active la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.